Vamos a hablar en este encuentro de los primeros días de marzo, que han sido quizás un enorme punto de inflexión político, social y económico, después de casi un año y medio de convivir con la política de Cambiemos. Primero por los maestros en la calle, no solo en función de estar observando a trabajadores de la educación marchando por sus derechos, sino esencialmente verlos acompañados por toda la comunidad educativa. Una vez más, en todos los grandes hitos, sobre todo de los 90 para acá, de los docentes en la calle, lo que hemos observado es a la enorme participación de la comunidad educativa. El dato más significativo es la negativa de Cambiemos de llamar a la paritaria nacional. Y ese, me parece, es el punto de reflexión exacto que desde el movimiento obrero todos tenemos que resaltar. Es intentar matar la paritaria, no de los docentes, sino primero de los docentes y después del resto de los trabajadores. Matando las paritarias, lo que se hace es volver a congelar salarios, esencialmente como se los congeló durante los 10 años de convertibilidad, primero con Menem y después con De la Rúa. A lo largo y a lo ancho de la convertibilidad hubo una necesidad extrema de congelar salarios. La situación ahora es mucho más difícil. Lo primero que se intenta es poner un techo, ya saben ustedes, hablar de un 18% y que la discusión paritaria sea en función del futuro y no del pasado, no de intentar tapar la pérdida que tuvieron los salarios en función de la inflación 2016, sino correr detrás de la inflación 2017. La inflación del año pasado es a pérdida. Eso ya está en el bolsillo de los trabajadores, de acuerdo a lo que entiende Cambiemos, será el nuevo formato paritario. Ese es el primer gran dato. El otro tiene que ver con la descentralización educativa, algo que nació, les podría decir, tibiamente en la dictadura, básicamente conceder la cachatoria a las escuelas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y que después, por supuesto, tiene un posgrado en el menemismo que lo transformó en la política de norte a sur y de oeste a oeste de nuestro país. La descentralización. Cómo le pasamos las escuelas nacionales a las provincias y en muchos casos cómo las provincias terminaron pasándole las escuelas y los maestros a los municipios. ¿Cuál es la variable de ajuste del sistema? Básicamente el formato, el contenido, el valor que el sistema educativo puede entregarle a los chicos y a las chicas. Ahí está la variable de ajuste. En el caso de los municipios, por ejemplo, siguen recaudando por alumbrado, barrido y limpieza. Y con alumbrado, barrido y limpieza tienen que hacerse cargo de la descentralización de la educación y de la salud. Hay algunos que son de mayor valor adquisitivo, sobre todo los de zona norte. Pero hay otros que están recaudando en promedio en el presente menos del 50%, entre el 40 y el 50%. ¿Cuál será la variable de ajuste? El servicio. No cabe ninguna duda. Salimos de ahí y nos metemos en el tema CGT, en una marcha impresionante desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Ahora, más de una reflexión sobre lo que pasó el otro día. En primer lugar, como sucediera el 29 de abril del año pasado, cientos de miles de personas guardaron en un cajón y hasta nuevo aviso sus diferencias con la burocracia sindical y entendieron que su presencia tenía un valor táctico y estratégico muy importante. Se dieron también el escenario y se dieron también la geografía, el lugar. Aquel 29 de abril las 3 CGT habían acordado con las 2 CTA que el encuentro tenía que ser en el Monumento al Trabajo y ahora frente al Ministerio de la Producción. En las dos oportunidades, pero en este me parece han puesto el acento en la profundización de cómo se esconde el acto. El asunto fue tratar de colocar un elefante detrás de una maceta, sacarlo de la Plaza de Mayo como si no fuera un acto en contra de la política de Cambiemos y del presidente de la Nación en forma puntual. Imposible. La marea humana desbordó absolutamente todo y quedó muy claro
que el acto tenía que ver con decirle no a la política de Cambiemos en forma integral, con intentar poner un freno en esa política de destrucción de la industria nacional. ¿Cómo pagó el triunvirato de la CGT toda esta historia? Bueno, básicamente con un acto de traición muy fuerte a lo que pedían las bases. Las bases no solamente estaban pidiendo paro, el paro era algo así como el punto de inicio del quiebre de la inercia CGTista después de un año y medio. Demasiado tarde despertar después de un año y medio, cuando la apertura indiscriminada de importaciones se decretó en la segunda semana de diciembre de 2015. Por lo tanto, se esperó demasiado. Bien, tarde pero seguro, te acompaño. Y cuando te acompaño, me fallás. Hay una carta muy interesante que está circulando en las últimas horas con la firma de Eduardo de la Serna, cura de la Opción por los Pobres y uno de los hombres más interesantes en esto de la continuidad histórica de la teología por la liberación, de los curas del tercer mundo, y se llama Tres tristes tigres, la experiencia de una traición. Lo vamos a ir deteniendo en cada uno de estos puntos porque lo ha sintetizado también de la Serna, que bien vale echar mano a esta carta y no intentar contar con un montón de palabras lo que él cuenta de manera muy sucinta. Dice, una sociedad, un movimiento que valora particularmente la lealtad, sabe bien que lo contrario, incluso para el diccionario de la Real Academia, es la traición. Lo dice en función de entender que los hombres del triunvirato responden a la liturgia del peronismo. El peronismo nace, y esto no es casual, el Día de la Lealtad. Por poner una fecha de nacimiento, podemos ir un poquito más atrás, y es la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero tomemos el 17 de octubre de 1945, ese momento donde se subleva el subsuelo de la patria, como diría Scalabrini, como fecha de nacimiento. Si hay un Día de la Lealtad es porque Perón entendió que había muchas traiciones, no solamente en la previa inmediata del 17 de octubre, sino mucho antes. Y para eso la historia. Perón se va de la Secretaría de Trabajo y Previsión 7 días antes de aquel discurso histórico del 17 de octubre. El 10 de octubre, él gasta desde los balcones de la Secretaría de Trabajo y Previsión un porcentaje muy grande de esas palabras finales en hablar de la traición que desde adentro se está generando. Ya ese día él habla de los traidores de adentro, algo que por supuesto será un eje sustancial de innumerables discursos de Evita, los traidores que desde adentro se han vendido por 4 monedas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los cataloga como los Judas de adentro, dato que también es muy importante en lo que de la Serna va a contar desde su lugar religioso, ¿no? De esa construcción política religiosa tan particular. El ejemplo emblemático es Judas, dice de la Serna, aunque en la Biblia casi nunca se lo llama traidor, sino entregador, y con frecuencia se lo ha comparado con la actitud de Astiz con las madres de Plaza de Mayo. Y es cierto, la actitud de aquel Gustavo Niño que un buen día llega hasta ese momento embrionario de las madres en la plaza y que finalmente va a terminar en diciembre de 1977 con la traición, ¿no? Aquel día de las desapariciones en la iglesia de la Santa Cruz llegarán de la mano del beso de Judas, de la mano de Alfredo Astiz, que va a marcar una a una a las que van a desaparecer ese día y en las 48 horas posteriores. Por lo tanto, el tema de Judas llega como anillo al dedo para un Eduardo de la Serna que habla desde la política y también desde su lugar religioso. Y va a citar las dos poesías que quizás desde el cancionero popular tienen mucho que ver con esta historia. Adagio mi país, de Alfredo Citarrosa. Dice mi padre que un solo traidor puede más que 1000 valientes, o puede con 1000 valientes. Y León, desde Solo le pido a Dios, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. La insistencia en la lealtad frecuente
del movimiento peronista, marcaba la tensión dialéctica entre dos lealtades, del conductor hacia el pueblo y del pueblo hacia el conductor. Y ahí no cabe ninguna duda que podemos ir hacia el peronismo sin Perón de Bandor, negociado con Onganía a mediados de la década del 60, como primer gran hito de lo que significa la traición desde el movimiento obrero para intentar terminar políticamente con Perón. Sigue de la Serna diciendo: es traición hablar de salariazo y de revolución productiva haciendo todo lo contrario, menemismo y década del 90. Es traición empeñar la palabra y hacer lo contrario. Es traición no solo mentir en el debate presidencial, sino no decir en cada spot publicitario lo que el tipo va a hacer y comprometerse a un cuento de hadas que, por supuesto, a la hora de ejercer el poder no va a existir en lo más mínimo. Es traición ser jefe de gabinete de un gobierno y hablar mal de él a espaldas ante la embajada gringa. Y dice: no, Sergio. Y eso, claro, tiene que ver con Sergio Massa. Tiene que ver con aquellos Wikileaks que marcan que hubo dos encuentros de Massa y O'Reilly, que era uno de sus colaboradores más estrechos, si es que no lo sigue siendo en las sombras, una en casa de gobierno y otra en la casa de O'Reilly, donde Massa lo que le dice a la embajada norteamericana es: esta es una locura, este gobierno no da para más, y él se expone como el tipo que va a ser el salvador de la patria. Eso sucede mientras él es jefe de gabinete. Y en los Wikileaks estamos hablando de los mensajes que la embajada norteamericana en Buenos Aires le gira a Washington. Los tipos no entienden cómo un hombre del gobierno está planteando desde adentro y en un encuentro en su despacho en casa de gobierno que ese mismo grupo de trabajo que él integra es, bueno, lo peor que le puede pasar a los argentinos. Y él le está ofreciendo a la embajada norteamericana ser el garante del cambio, si ellos están de alguna manera de acuerdo en acompañarlo. Bueno, los Wikileaks, ustedes ya saben, son documentos que nadie puede discutir. El propio Massa jamás lo ha hecho, por lo menos públicamente. Jamás salió a trabar aquel mensaje que todos hemos conocido a través del laburo de Santiago O'Donnell, primero en Página 12 y después a través de dos libros que son notables, dos libros que están esperando que cada uno de los argentinos primero ingresen al mundo Wikileaks para después poder hablar de política en la Argentina. Es traición negociar un no paro a espalda de los trabajadores, dice Eduardo de la Serna. Es traición organizar una marcha para descomprimir los reclamos mientras la presión sube y adelantar el acto media hora. Ya saben ustedes que el mensaje estaba previsto media hora antes de subir raudamente los tres para hablar 10 minutos cada uno y tratar de escapar como se pueda. Y es traición defender las políticas contra el trabajo. Bueno, de eso se trata lo que hemos dicho en más de una oportunidad. La batalla de todas las batallas en esta Argentina del presente es la defensa de la industria nacional. Por lo tanto, cuando uno observa el silencio cómplice de la CGT desde aquella segunda semana de diciembre de 2015 para llegar a un presente tan lavadito, bueno, termina de entender absolutamente todo. Dos grandes actores, la negociación de Tiriaca con dos de los tres que forman el triunvirato y lo que hemos conocido a través del diario Clarín de un Mauricio Macri que levantó el teléfono y habló con los tres para frenar el paro. Saquemos las conclusiones que saquemos y entendamos que detrás de esos dos informes por ahí lo que tenemos es un porcentaje menor residual que se va a escapar porque es mentira o inexacto. Pero una gran cantidad de lo escuchado tiene que ver con lo que padecimos. La traición al movimiento obrero llega de la mano de tres tipos que dicen ser parte del mismo y que tuvieron contacto con Tiriaca, que responde a un ADN familiar impresionante. Su padre como el sindicalista traidor que durante la última dictadura fue el dialoguista. La otra CGT tuvo que ser la de Ubaldini, fuera del edificio de Azopardo, y en la CGT Brasil armar todo lo que fueron los actos que desde principios de los 80 empezaron a erosionar la base de sustentabilidad política
que tenía la dictadura. Y después, ministro de Trabajo de Carlos Saúl Menem, para de alguna manera ser el traidor que posibilite las privatizaciones. Sin traidor no hay neoliberalismo. Podría ser el resumen si tenemos en cuenta las dos apariciones anteriores del neoliberalismo en la República Argentina. Los golpes militares en el siglo XX puede llegar a ser una suerte de enorme gran traición de un grupo armado que se transforma en el gestor de la represión que va a generar que las políticas económicas tengan vida. Y por supuesto, los traidores que llegaron en aquel caballo de Troya que ingresó a la Casa de Gobierno en 1989 son los que impidieron que los laburantes telefónicos, los de las eléctricas, los de la gasífera, los de YPF, tuvieran una defensa corporativa de sus gremios. Lo hicieron solos y lo hicieron en función de romper el silencio de sus casas matrices. No fueron los petroleros a nivel nacional, sino los petroleros patagónicos los que inventaron los piquetes para poder decir no a la traición. Son parte de un punto de quiebre estas tres movilizaciones de los primeros días de marzo porque rompieron la inercia. En cuanto a los laburantes, maestros primero y todos aquellos que de manera, si querés, inorgánica respondieron al llamado de la CGT, entendiendo que había que estar ahí por una cuestión táctica y estratégica. Cedieron todo lo que había que ceder y le dieron la oportunidad al triunvirato de que ponga fecha al paro. Y después, por supuesto, la mujer en la calle, no solamente en función de gritar por el fin de los femicidios, sino también por esas históricas reivindicaciones obreras, porque el Día Internacional de la Mujer nace de la mano de lo que fue aquella masacre de trabajadoras en una textil de Nueva York en 1911. Ese movimiento se identifica de la mano del Violeta desde ese momento, porque cuando mueren quemadas, virtualmente asesinadas por un tipo que las encierra y le prende fuego a la fábrica, mueren fruto del fuego y de la inhalación de monóxido de carbono. Por lo tanto, mueren de la mano del fuego. Y el hilo con el que estaban trabajando en ese momento era el violeta. Por eso es que el violeta tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer. Y en las tres fechas, el trabajo. En las tres fechas, la lealtad y la traición. Hasta el próximo encuentro.